Cuando nosotros hablamos de consagración, estamos hablando de tener una vida comprometida con el Señor, una vida dedicada enteramente al Señor. Cuando hablamos de consagración, estamos hablando de rendirnos en forma incondicional al Señor. Esa palabra incondicional quiere decir que yo me entrego a Dios y no le pongo ninguna condición. Es decir, que yo no le digo, Dios, yo te voy a servir, pero tenés que darme un carro. Yo te voy a servir, pero tenés que darme una linda casa. No, cuando yo me rindo de corazón al Señor, yo no pido nada a cambio. Yo me entrego a Él enteramente y yo sé que Él nada me va a hacer faltar. Y de eso yo quiero hablarle en esta mañana, de tener una vida rendida al Señor, consagrada al Señor, de modo incondicional, sin ponerle condiciones. Yo me entrego al Señor. Busque ahí en su Biblia, por favor, Lucas capítulo 9. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 23. Lucas el capítulo 9, verso 23. ¿Ya lo encontraron ahí? Dígame si lo encontró. ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí tenemos, hermanos, los pasos que necesitamos dar para consagración. El primer paso, dice el Señor, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso significa negación personal. Negación personal significa que yo, hermano, mato el yo para poder vivir para Cristo. Esto es lo que Pablo dijo cuando le escribió a la iglesia en Galacia. Él les dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Y cómo dice después? Mas vive Cristo en mí. Lo mismo le dijo a la iglesia en Filipos. Él le dijo, porque para mí el vivir, ¿qué era? Cristo, y el morir es ganancia. Eso significa negación personal. Yo ya no vivo para mí, ahora voy a vivir para Cristo. Si yo quiero consagrar mi vida al Señor, rendir mi vida al Señor, voy a tener que dar este paso, hermano. Negar el yo para poder vivir para Cristo. Porque si usted no hace eso, nunca va a poder vivir un cristianismo en serio. Dice, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, una de las cosas que más nos retiene para que no nos rindamos a veces es nuestra propia familia, nuestros seres queridos. Muchos de nosotros queremos disfrutar de la comodidad del hogar. Muchos de nosotros queremos disfrutar del cariño de la esposa, de los hijos, de los nietos. Pero si nosotros nos quedamos en ese ambiente familiar tan lindo, nunca vamos a poder salir a servir al Señor. Entre mis nietos hay una sola mujercita, tiene 2 años y medio. Hace 10 días que salí de mi casa y recién ahora, antes de la predicación, pude hablar con ella. Y ella me dijo, hola abuelo, y me contó ahí rápido lo que estaba mirando. Parece que había mirado al ratón Mickey y terminó, algo así me dijo. No se entiende mucho lo que dice. Pero uno escucha la voz y ya quiere ir allá, estar con ellos. Porque ahí me siento cómodo, juego, me divierto, me olvido del mundo, de los problemas, me olvido de la lucha del ministerio. Pero yo consagré al Señor y la prioridad es Él. Amo a mis nietos, amo a mis hijos, a mi esposa. Me gusta estar en mi casa, pero mi compromiso más importante es con Él. Y de ese compromiso no me olvido. Ese compromiso sigue vigente, sigue en pie. Yo un día dije, Señor, yo voy a practicar negación personal, la muerte del yo para poder vivir para ti. ¿Alguno de ustedes ya ha pensado eso? Porque yo quiero decirle esto, mis hermanos. No hay peor muerte que la muerte por egoísmo.
Esa es la peor clase de muerte, muerte por egoísmo. La muerte de un egoísta es de una persona que solo piensa en él, que él es el más importante, que él tiene que vivir para darse placeres, que él tiene que vivir para darse lujos. Pero cuando uno quiere servir al Señor, tiene que negarse a sí mismo para poder seguir al Señor. Ahora mire el texto otra vez, por favor. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora este mensaje es para todos. Dice la palabra, y le decía a todos, no a los más grandes, a los pequeñitos, a los adultos, a todos. Dice, niéguese a sí mismo. Y ahora dice, tome su cruz. ¿Qué significa esto de tomar la cruz de Cristo? En primer lugar, no es tomarse una Coca-Cola. No es tomarse un fresquito preferido. Tomar la cruz implicaba tres cosas. En primer lugar, tomar la cruz, hermano, lo que significaba allí era vergüenza. Una persona que iba a ser crucificada era paseada por las calles cargando la cruz o cargando el patíbulum, como le decían. Y entonces los padres sacaban a sus hijos a la puerta de la casa para mirar a aquella persona que cargaba la cruz, y el que iba a ser crucificado llevaba aquí como una tabla, una madera, y ahí decía la causa de su muerte. Muchas personas eran crucificadas por ser homicidas, por matar a otro. Otros eran crucificados acusados de sedición. Eso quería decir que se rebelaban contra el César romano. Y creemos que de esto lo acusaron al Señor, porque se hablaba en aquel tiempo de que había otro rey fuera del César, y le acusaban al Señor. Así que ahí todos los padres con sus hijos en la puerta de la casa mirando al que llevaba la cruz, y uno sentía vergüenza. Y entonces, hermanos, ahí el que llevaba la cruz, todos salían a mirar. Esa persona ahí iba malherida, desangrándose, y eso producía vergüenza. Cuando el Señor dice que para seguirle a Él hay que tomar la cruz, tiene que estar dispuesto a pasar vergüenza por Él. Vergüenza en el lugar donde estudia, donde te dirán cristianito, donde te dirán santito, donde los compañeros se unirán para burlarse contra ti, para hacerte decaer en tu ánimo, para que tú puedas negar la fe y te vuelvas un mundano perverso como ellos. En tu familia se van a burlar de tu fe. Si tú eres el único que viene a la iglesia, la única persona que viene a la iglesia, seguramente que los tíos, seguramente que el cuñado, seguramente que un primo o un hermano se burlará de ti. Y entonces dice la palabra de Dios, tome su cruz y sígame. Tiene que estar dispuesto a pasar vergüenza por la causa de Cristo. La segunda cosa que implicaba tomar la cruz era dolor. Porque las personas que eran crucificadas eran clavadas al madero. Y usted imagínese 2 clavos de 18 centímetros aproximadamente, clavado uno aquí en la mano y otro aquí a esta altura de la muñeca. Por eso que los crucificados a veces estaban 3 días y algunos hasta 5 días, y ahí morían deshidratados o morían de tétano por la infección que causaban los clavos. Tomar la cruz significa sufrir dolor. Y usted va a sufrir dolor. Muchas veces cuando predicamos nos tiran ahí gatos podridos, nos tiran limones, tomates, frutas, verduras. Muchas veces tenemos ese dolor de la gente que nos insulta, que nos cierran la puerta en la cara. Algunas veces nos abofetean o se quedan con ganas de darnos una golpiza. Tomar la cruz también significa padecer dolor en nuestra vida.
Entonces, cuando usted se pone en serio en el camino del Señor, tiene que estar dispuesto a pasar vergüenza, dispuesto a sufrir dolor, pero tomar la cruz, mis hermanos, también significa morir por Cristo. Porque toda persona crucificada inevitablemente moría. Y yo les pregunto en esta mañana, ustedes que son niños, adolescentes y jóvenes aquí, ¿estaría dispuesto usted de negarse a sí mismo y tomar la cruz? Y ahora mire otra vez el texto, por favor. Dice ahí la palabra de Dios, verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuánto tiempo, hermano? ¿Qué dice su palabra ahí? ¿Cada cuánto tiempo hay que tomar la cruz? Cada día. Ahí está, hermano, cada día. No es que el invierno me gusta más y el verano me atormenta el calor. En el invierno tomo la cruz y sigo al Señor. No, hermano, tomar la cruz no es un asunto de comodidad. Tomar la cruz es hacerlo cada día. Si el día es bueno, yo tomo la cruz. Si el día es difícil, complicado, yo tomo la cruz. Si tengo salud, tomo la cruz. Si mi salud no está bien, yo tomo la cruz. Igual sigo al Señor. Cada día, un compromiso serio, un compromiso de verdad con el Señor se debe tomar cada día. Déjeme preguntarle, ¿qué clase de cristianismo vive usted? ¿El cristianismo que usted vive es algo que sucede cada tanto o el cristianismo que usted vive lo experimenta cada día? Cada día hay que vivir para el Señor, cada día hay que caminar con el Señor, cada día hay que servir al Señor, cada día la gente nos debe ver tomando la cruz y siguiendo al Señor. Mi pregunta ¿es esa clase de cristianismo el que usted vive? Porque si usted no vive esa clase de cristianismo, usted va a venir a la casa de Dios a sufrir, no a buscar bendición del Señor. Porque a usted le van a predicar la verdad, le van a predicar de la responsabilidad que tenemos de seguir al Señor. Pero usted dice que es cristiano, pero se comporta como mundano. Usted dice que es espiritual, pero su conducta es la de un carnal. Usted dice que está siguiendo al Señor, pero cuando lo miramos, está siguiendo al diablo. Hay que definirse en la vida, porque si ustedes se acostumbran a la hipocresía, a la falsedad, desde la niñez, desde la adolescencia, después van a ser viejitos falsos, hipócritas, gente que va a estar llena de mentiras y de engaños. Por eso en esta mañana usted está escuchando este mensaje que es todo un desafío para rendirse al Señor y para vivir una verdadera vida cristiana. Una verdadera vida cristiana. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Porque ese precio de tomar la cruz y seguir al Señor cada día va a traer el desprecio de mucha gente. Mucha gente nos querrá hacer un lado, mucha gente nos va a desear mal, mucha gente se va a organizar para hacer cosas malas para con nosotros, pero a mí no me importa lo que suceda a mi alrededor, a mí lo que me importa es mantener mi compromiso, de negarme a mí mismo, de tomar la cruz y de seguir al Señor cada día. Ahora mire otra vez el texto, por favor, mírelo otra vez. Dice capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y la última palabra es, y sígame. Y sígame. Ahora no existe cristianismo sin cruz. No existe cristianismo sin cruz. Si usted quiere seguir al Señor, tendrá que negarse a sí mismo. Quiere seguir al Señor, tiene que tomar la cruz. Quiere seguir al Señor, lo debe hacer cada día. Si usted no da esos primeros 3 pasos, negarse a sí mismo, tomar la cruz y andar con Él cada día, nunca va a poder tener una vida consagrada a Él. ¿Sabe lo que va a hacer usted? Va a ser un creyente, un cristiano, ahí blandito, no sé qué usan acá. Allá en el sur usamos una palabra que es el flam.
El flan es un postre que usted lo pone ahí en el plato y se mueve todo. No tiene consistencia, no tiene firmeza. Y hay muchos cristianos que son como ese flan, son blanditos, no pueden mantenerse de pie, no pueden conservar la firmeza, y la razón es porque no están consagrados al Señor. Consagración, vivir una vida rendida incondicionalmente al Señor, sin poner condiciones. Me entrego a Él y le sirvo. Déjeme contarle un poquito. Un hombre que se llamó Juan Hus. Su apellido se escribía H-U-S, Juan Hus. Este hombre vivió en los años 1300. Él era un sacerdote de la religión romana. Pero un día, leyendo la palabra de Dios, Juan Hus se convirtió al Señor. Juan Hus entendió que el modo de bautismo que practicaba su religión no era el modo que la Biblia enseñaba. Y ahora Juan Hus se volvió en un teólogo, en un defensor de la palabra de Dios. La religión romana le persiguió para matarle. Juan Hus estaba allí en la ciudad de Praga. Para los que han estudiado en los últimos años, ahí era la capital del país que se llamaba Checoslovaquia. Ahora se dividió ese país, ¿no? Y allí en Praga era donde estudiaba Juan Hus, y él era el rector en la universidad allí. Juan Hus un día fue invitado por medio de un rey que se llamaba Segismundo. Fue invitado para debatir con sacerdotes de la religión romana. El rey Segismundo le prometió un salvoconducto. Eso quiere decir, venga ahí a esta reunión y le aseguramos que entrará vivo y saldrá vivo. Pero resulta que después la religión romana torció la promesa del rey Segismundo. Y un día 5 de junio del año 1315, a Juan Hus lo pusieron ahí en la hoguera. Le dieron la posibilidad de que él negara su fe para salvar su vida. Pero allí, hermanos, lo prendieron fuego en la hoguera o en la estaca, como le decían en aquel tiempo. Pero aquella llama, hermanos, que salió allí de ese testimonio, esa llama iluminó muchas generaciones. Y aún la llama de esa vida consagrada de Juan Hus iluminó mi propia vida. El ejemplo de ese hombre, la convicción de ese hombre, que no solamente caminó con Cristo, que no solamente vivió para Cristo, sino que también murió por la causa de Cristo. Él se levanta ya en el fondo de la historia como un testimonio que nos ilumina, que nos da un ejemplo del cual nosotros deberíamos seguir. Vivir para Cristo y, si fuera necesario, morir por el Señor. Ahora, si usted habla de eso, la gente le va a decir, este es un fanático religioso. Pero no se trata de eso. Se trata de obediencia al Señor y de tener convicciones y de querer vivir para Dios sin hipocresía alguna. Mire, muchos hombres dieron su vida. Había un hombre que se llamó Miguel Sattler. Miguel Sattler vivió por los años 1500. En las iglesias bautistas nosotros tenemos los estatutos y tenemos nuestra constitución o declaración de fe. Ese hombre, Miguel Sattler, fue el primero, el que creó ese sistema que nos iba a ayudar para tener una iglesia organizada. Miguel Sattler fue puesto en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y una y otra vez le pusieron en la cárcel y le amenazaron con dejarlo encerrado por siempre si seguía predicando la palabra de Dios. Miguel predicó la palabra de Dios y un día vinieron a la cárcel y le cortaron la lengua para que no predicara más la palabra de Dios. Pero Miguel se las ingeniaba para seguir anunciando el mensaje de Jesucristo. Y un día vinieron ahí a la cárcel con unos hierros calientes así, al rojo vivo, y se lo pusieron en sus ojos y le quemaron los ojos. Luego de un tiempo Miguel Sattler murió ahí en la cárcel. Le cortaron su lengua, le quemaron sus ojos,
pero ese hombre entró al cielo con gozo por haber servido al Señor hasta el final. Yo solamente le estoy hablando de gente que vivió un cristianismo en serio, de gente que estaba comprometida con el Señor, que no se consagró al Señor para obtener beneficios de Dios, bendición de Dios, sino que se consagró al Señor para darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Tomar la cruz, seguir al Señor. Y de eso estamos hablando en esta mañana. ¿Cómo es su vida? A los más pequeños, ¿cómo se ven más adelante cuando sean jóvenes, cuando sean mayores? ¿Se ven caminando con el Señor? ¿Se ven tomando la cruz y siguiendo al Señor? ¿O se imaginan ahí en un boliche bailable, borrachos, estando vomitando en la puerta de un lugar de mala vida? ¿Dónde se imagina usted? Porque si usted no tiene un paso hacia el Señor de consagración, el riesgo de que el mundo lo absorba, ahí está. Y cuando usted cae en las garras del mundo, usted cae en las miserias más grandes de los seres humanos. Muchos están asqueados del pecado, muchos están atrapados ahí en las miserias, porque no han querido rendir su vida al Señor. ¿Está pensando en lo que estamos hablando en esta mañana? ¿Realmente le importa esto a usted? Porque cuando yo tenía la edad de alguno de ustedes, 17 años, yo escuché la palabra de Dios y tomé un compromiso con el Señor. Y cuando llegué a mis 18 años, pude consagrar mi vida al Señor para vivir para siempre para Él. Pasaron más de 30 años y aquí estamos caminando con el Señor, viviendo para el Señor, tomando la cruz, siguiendo al Señor, porque quiero decirles en esta mañana que vale la pena servir al Señor. Quiero que busque ahí en la palabra de Dios ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, el capítulo 9. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Primera Corintios, el capítulo 9, versículo 16. ¿Ya lo tiene ahí? Muy bien. ¿Hay alguien que está dormido acá? A ver, mírelo al de al lado, a ver cómo están. A ver si hay alguien dormido, yo puedo ir ahí y despertarlo. Tengo bastante agua aquí todavía. Muy bien, vamos adelante, hermanos. Primera Corintios 9, verso 16. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahora mire, el apóstol Pablo está hablando de que es importante tener una vida consagrada para poder predicar el evangelio con autoridad. Dice él que si predicare el evangelio, dice, me es impuesta necesidad. La pregunta es, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad? Ahora en unos pocos minutos usted ya va a tener una necesidad, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la necesidad que va a aparecer en unos minutos? Hambre, El cuerpo le reclama, el cuerpo le dice, no te olvides, tengo necesidad. ¿Necesidad de qué? De un gallo pinto, de lo que sea, tengo necesidad. No te olvides de mí. Termina la predicación, cubre mi necesidad, dice la pancita. ¿Usted tiene de esas panzas que habla? Porque mi pancita me habla y bastante seguido. Tengo necesidad, tengo necesidad. Cuando llega la hora, hermanos, de la comida, nosotros tenemos necesidad y nos damos cuenta. Usted no está diciendo, ¿qué será lo que me está pasando? Hay algo ahí en mi estómago, pero no entiendo el mensaje. Bueno, el mensaje que le está dando su estómago es, tengo hambre, necesito comer algo. Dice Pablo, a mí me es impuesta una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de él? Predicar el evangelio.
Si pasaba un día de su vida y él no predicaba el evangelio, tenía ya una enorme necesidad. Cada día él necesitaba predicar. Cuando usted está ahí debajo del agua, se pone ahí debajo del agua y después de unos momentos, ¿qué es lo que necesita hacer? Se fue ahí al río. ¿Cómo se llama ahí? El malecón, ¿es donde está el agua? ¿Cómo se llama ese lugar? Donde hay agua y usted ahí se mete abajo del agua y después de unos momentos, ¿qué necesita? Salir, hay que respirar. Su cuerpo tiene una necesidad, es una necesidad de oxígeno. Usted no puede permanecer mucho tiempo debajo del agua, hay una necesidad. Pero mire, cómo nosotros sabemos entender cuando nuestro cuerpo tiene necesidad de comer, o tiene necesidad de respirar, o tiene necesidad de beber agua porque estamos cansados, pero no podemos darnos cuenta que tenemos necesidad de predicar el evangelio. Dice Pablo, me es impuesta necesidad. Y ahora él dice, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Cuándo dice usted ay? Se agarra ahí un martillo como estaba el vecino recién ahí clavando, tac, y se pega en el dedo un golpe. ¿Qué dice? ¡Ay! Es una expresión de dolor. Y esto es lo que Pablo nos quiere decir. ¡Ay de mí! Voy a sufrir, voy a tener un dolor en mi vida si yo no predico el evangelio. Ahora nosotros pasamos días, semanas, andamos con nuestros cuadernos, con nuestras lapiceras, vamos a estudiar, nos reímos con los compañeros en la puerta de la escuela, del colegio, pero no le predicamos el evangelio. No lo invitamos a venir a la iglesia, no le decimos que tenemos conferencia, no decimos nada y parece que no tenemos ningún dolor porque estamos dormidos. Pero la persona que está consagrada al Señor es una persona que le gusta predicar, anunciar las buenas nuevas de Cristo. Y cuando no puedo hablar con otro del Señor, sentimos un dolor. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Mire, el 11 de septiembre del año 2001, en los Estados Unidos, vinieron ahí los aviones y derrumbaron las torres en Nueva York. ¿Cuántos saben eso? A ver, levante la mano, ¿quién sabe eso? Unos cuantos. Según el gobierno de los Estados Unidos, murieron como 3.000 personas en el atentado. Nosotros que somos más grandes, sabemos que fueron más de 10.000. Ahí estaban, sepultados en esas torres enormes, hermano. Se vinieron abajo cuando los aviones se estrellaron. Pero en el piso 101 de una de esas dos torres había un hombre del cual todos se burlaban de él. Era un hombre consagrado al Señor. Y este hombre era conocido como el predicador. Él trabajaba ahí en una empresa y todo el mundo ahí le llamaba, predicador, predicador. Era una forma de burlarse, era una forma de hacerlo sentir incómodo, de hacerlo pasar vergüenza, todo. El predicador, el predicador, el predicador. Pero aquel día cuando el avión vino y se estrelló en esa torre, en ese piso 101, estaba el predicador. Cuando el predicador vio que ese avión se estrelló bastante más arriba del piso 101, él supo rápidamente que ese edificio se iba a derrumbar y que todos iban a morir. Así que el predicador se subió ahí en una mesa donde había una cantidad de papeles que valían millones de dólares de esa empresa. Y ahí se paró el predicador y comenzó a decirle a la gente que Dios los amaba y que Jesucristo podía salvarlos y salvarlos eternamente. Otros de los que estaban ahí en la oficina entendieron lo mismo que el predicador, que esa torre se iba a derrumbar y que todos iban a morir. Y entonces, un hombre que estaba hablando por teléfono con su esposa, el hombre le estaba contando a su esposa que el avión se había estrellado y el hombre sabía que iban a morir. Y ahí se podía sentir la grabación de esa conversación.
del hombre ahí despidiéndose de su esposa, diciéndole que la amaba, y de pronto la esposa le hace una pregunta: ¿y qué es todo ese griterío que se escucha? Y este hombre le dice a su esposa: es el predicador que se subió ahí a la mesa, el predicador que está hablando del amor de Dios. Y de pronto hay un silencio ahí en el teléfono, y se vuelve a escuchar la voz del hombre, que palabras más, palabras menos, dijo: yo te recibo ahora, Jesús, como mi Salvador. Y momentos después, la torre se desplomó con los miles y miles y miles de muertos que hubo. De esa torre, mis hermanos, solamente un cuerpo fue reconocido. Un solo cuerpo entre miles fue reconocido. Ya se imaginan cuál fue, ¿no? El cuerpo del predicador. Una de las cadenas de televisión más grandes del mundo, la CNN. ¿Quién conoce esa cadena? ¿Han visto eso? La CNN pasó las imágenes del entierro del predicador. Mucha gente fue allí a despedir a este varón de Dios, pero la única persona que se le vio hablar en el entierro fue de su hijo, que tenía como 15 años. Y el hijo del predicador dijo estas palabras junto a la sepultura de su padre. Él dijo: mi papá murió haciendo aquello para lo cual vivió. Mi papá murió haciendo aquello para lo cual vivió, que era predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos una vida consagrada al Señor, estamos comprometidos con la predicación del evangelio. La predicación del evangelio es lo que puede sacar personas que van camino al infierno y ponerlos camino al cielo. La predicación del evangelio se vuelve tan poderosa que puede sacar personas de la muerte y pasarlo a la vida. Personas que salen del reino de las tinieblas y vienen a la luz del amado Hijo de Dios. Ese es el poder que tiene el evangelio. Pero ¿por qué no se predica mucho? Porque no hay vidas consagradas. No hay vidas que estén rendidas enteramente al Señor. El predicador del piso 101 es un gran ejemplo. El ejemplo de Miguel Sattler, un hombre que le cortaron su lengua y le quemaron sus ojos, es un gran ejemplo de consagración. El ejemplo de Juan Hus, que fue quemado en la hoguera, es un gran ejemplo de consagración. ¿Y cuándo nos vamos a levantar nosotros como un ejemplo en nuestra generación? Ustedes que son tan jovencitos, que tienen vidas tan tiernas, ustedes pueden ponerse en serio en las cosas del Señor y consagrar su vida al Señor y ser un impacto en esta generación y alcanzar a los que no tienen a Cristo. Con nuestro testimonio podemos nosotros mostrarle a los pecadores perdidos cuánto Dios les ama y cómo quiere salvarles. Consagración. ¿Ha pensado eso usted alguna vez para su vida? Tener una vida consagrada, tener una vida rendida al Señor. Y quiero terminar en esta mañana que leamos juntos segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Y ahí vamos a terminar. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, verso 15. ¿Ya lo encontró, hermano? Segunda Corintios, el capítulo 12, verso 15. Dice la palabra de Dios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Dice el apóstol Pablo, dice: con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué será cuando dice Pablo, gastaré lo mío? Está diciendo, voy a gastar mi vida. Van a pasar los años,
voy a gastar mi tiempo, voy a gastar mi dinero. Dice, voy a gastar mi vida con placer. Y ahora Él dice, aunque amando más, sea amado menos. No me importa si la gente me va a criticar. No me importa si la gente me va a atacar. No me importa si la gente me va a difamar. Yo voy a seguir al Señor. Aunque la gente no me ame, yo voy a amarlos más. ¿Es usted esa clase de persona o usted es de los que devuelve mal por mal? Cuando el enemigo nos ataca a nosotros, nosotros tenemos que amar más. Consagración, una vida rendida al Señor, una vida entregada enteramente al Señor. ¿Qué va a hacer usted en esta mañana? Ahora deme su atención porque tengo una preguntita para ustedes. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Quiere seguir viviendo así un cristianismo liviano? ¿Piensa que la iglesia es una casa de diversión, de entretenimiento? ¿O usted entiende que la iglesia es un lugar para tomar decisiones verdaderas y duraderas? Y la decisión que usted debería tomar es la de poder entregar su vida al Señor. Entregarse enteramente al Señor, sin poner condiciones. Usted necesita hablar con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego. Señor, yo te prometo en esta mañana que voy a tomar tu cruz y voy a seguirte a ti. Todos con los ojos cerrados, nadie mirando, nadie hablando, todos con sus ojos cerrados. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos allí, vamos a hablar con el Señor, nadie mirando, nadie hablando. Cierre sus ojos, vamos a pensar en lo que hemos escuchado en esta mañana. Hemos hablado de consagración, hemos hablado de rendir nuestra vida al Señor. Y yo quiero ver si en alguno de ustedes, en los niños, en los adolescentes, si usted en esta mañana le dice, Dios, aquí está mi vida, es una vida tierna, es una vida joven, yo quiero servirte a ti. Si su oración en esta mañana es, Señor, yo quiero tomar la cruz y seguirte a ti. Si usted quiere tomar ese compromiso con Dios de tomar la cruz y seguir al Señor, yo voy a pedir que se ponga de pie ahora. Todos los que quieren tomar la cruz y seguir al Señor, póngase de pie ahí donde está. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Si usted quiere tomar la cruz y seguir al Señor, dígale, aquí está mi vida, Dios. Póngase de pie. ¿Quién más en esta mañana? Amén. Gracias al Señor. Amén. ¿Quién más en esta mañana dice, Señor, aquí está mi vida y yo quiero tomar la cruz? Quiero seguirte, Señor. ¿Hay alguien más? Póngase de pie. ¿Hay alguien más así tomando esa decisión? Póngase de pie. Que el Señor vea que puede contar con usted, que usted va a tomar la cruz y seguirle a Él y solamente a Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Y gracias te damos por estas vidas jóvenes, por los que hoy se han puesto de pie. Son muchos, Señor. Yo pido que tú le des poder de lo alto, que tú le des bendición, que tú le des de coraje santo, para que ellos puedan tomar tu cruz cada día, Señor, y seguirte a ti y servirte a ti. Ayúdales, oh Dios. Dale victoria en medio de las batallas. Dale gozo, Señor, en medio de la adversidad. Y dale de tu bendición. Ellos están de pie diciendo, puedes contar con estas vidas, Señor. Quieren servirte, quieren tomar la cruz cada día. Quieren seguirte a ti, Señor. Dales de tu bendición. Y gracias por todo este tiempo que nos has dado alrededor de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra.